semana pasada hablábamos que nosotros tenemos que estar dentro de la unicidad del Evangelio. Tenemos que estar dentro de la unicidad que es Cristo. Tenemos que estar dentro de esa unidad del Evangelio. Tenemos que estar dentro de esa unicidad como verdaderos discípulos que somos de Cristo. Tenemos que estar dentro de eso, si queremos que las cosas funcionen. Ahora, nos encontramos con un problema. Nos encontramos con un problema. Y un problema que me comentó un miembro de la iglesia. Y utilizando la metáfora de los aviones y de los vuelos, una vez un miembro de iglesia me compartió. Pastor, yo una vez vine desde mi país, vine en el avión y resulta que me cambiaron el pasaje por esas circunstancias que a veces ocurren, que llevaba un pasaje de turista, normal, y de pronto por las circunstancias X le dieron un pasaje de primera. Por las circunstancias que sean, pasó a primera, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No digas nada. Entonces, pasó ahí a primera. Algunas nos ha pasado, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo una vez también experimenté eso. Esa sensación de viajar en primera teniendo un pasaje de turismo, ¿no? De turista. Entonces, pero esta persona entró, le pusieron en primera. Nunca le había pasado eso, lógicamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó una cosa curiosa, que llegaban, ¿quiere usted tomar un refresco? Y la persona empezó, no, gracias. ¿Quiere comer algo? No, gracias, estoy bien. Se tiró sus 12 horas de avión en primera, ofreciéndole cosas para comer, cosas para beber, y no tomó nada. No comió nada, no bebió nada. ¿Por qué? Pensaba que le iban a cobrar, que iba a costar. Entonces, todo el viaje estuvo así, sentadito así, sin moverse en primera, por si acaso, porque nunca había viajado, nunca había tenido esa situación. Entonces, una vez hablando conmigo, compartiendo esto, yo le dije, no comiste nada, no probaste nada, no tomaste nada. No, pastor, porque eso tenía que costar muy caro. No, está dentro del pasaje. Tú podías tomar todo lo que quisieras, podías comer todo lo que quisieras, podías pedir. En cada momento, podías pedir continuamente. Te podías haber tomado lo que quisieras allí. Ay, no lo sabía. Es decir, estuvo en un vuelo en primera, pero no aprovechó todo lo que en primera te dan. No pudo beber ni comer nada esperando, no sea que me cobren. Ya comeré cuando llegue, ya comeré o beberé cuando llegue a mi destino. Pero de momento, la economía, todo eso es lo que hay. No pudo disfrutar de todo lo que ya estaba pagado. No pudo disfrutar de ello. A veces ocurre eso. Estamos dentro del avión, estamos yendo a nuestro destino, pero no estamos disfrutando de lo que eso mismo representa. No disfrutamos de ese viaje. Y eso a veces puede ser también la imagen de los creyentes. Puede ser nuestra propia imagen. Todo lo tenemos ya, Dios nos lo ha dado todo, pero no disfrutamos de ello. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos nuestros propios pensamientos, no tenemos seguridad de ello. Como no sabemos, es un camino nuevo, es la primera vez, no sé lo que va a pasar, ante mi pensamiento, ante la duda, no disfrutar de nada. ¿Por qué? Tenía el pensamiento propio de una persona, es mi propio pensamiento, me van a cobrar, no tengo economía. Entonces, ¿qué tipo de seguridad necesitamos? Vivimos en nuestros propios pensamientos. Vivimos en nuestras propias capacidades. Y cada uno tenemos un pensamiento diferente, ¿verdad? El otro día hablaba con mi esposa y digo, si aquí somos dos y a veces no nos ponemos de acuerdo, imagínate, 30, 40, 50 en una iglesia, imagínate en un país. No nos ponemos de acuerdo. Y las personas tienen su propio pensamiento y piensan todo el día. Todo el día estamos pensando, todo el día estamos dándole vueltas a la cabeza, tomando decisiones. Pero resulta que con todos los pensamientos y todas las decisiones, se da cuenta de que uno tiene un pensamiento incorrecto. Y por causa de ese pensamiento incorrecto no puede disfrutar. Y ahí es cuando empiezan a venir los problemas. Empiezan a venir las dificultades.
Y ese es el estándar de mi pensamiento, porque mi pensamiento y el pensamiento de otras personas es diferente, ¿verdad? Hablamos dos personas y resulta que tenemos pensamientos diferentes y ahí surgen los conflictos, surgen los problemas. Ahí es cuando tú me dijiste, yo te dije. Y es que yo pienso que esto es mejor, pero yo pienso, mi pensamiento dice que es esto otro. Ah, pero es que tú no sabes. No, el que no sabes eres tú. De ahí empiezan los conflictos. Por eso es necesario respetar en primer lugar a las personas, pero sobre todo lo que tengo que ver es estar dentro de Cristo. Es estar dentro de la unicidad del Evangelio. Porque ya no es tu pensamiento, ni mi pensamiento, es estar en Cristo. Entonces no es lo que tú pienses, no es lo que yo piense, es estar en Cristo. Pero las personas tienen esos pensamientos y esas inseguridades incorrectas. Y teniendo esas inseguridades es que continúan equivocándose, continúan constantemente, no tienen respuestas. Y hay personas así, personas que no tienen seguridad, que entran en un avión y le meten de golpe en primera y, no sé, y viene esa inseguridad. Como no tengo dinero, pues no voy a comer, no voy a beber nada, no voy a aceptar nada que me den. Es mi propia inseguridad, ya comeré. Pero es una inseguridad incorrecta. Es una inseguridad que está ahí. Es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas personas viven así. Se pierden la seguridad del Evangelio. Por eso el texto de hoy, 1 de Juan 5, en el versículo 11 que podemos ver y encontrar, dice, y este es el testimonio. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No que nos va a dar, que ya nos ha dado. Es decir, esa palabra lo que nos está diciendo es que el pasaje ya lo tenemos. Ya nos ha dado la vida eterna. Ya tenemos el billete para ir. No tenemos que comprar otro billete, ya está comprado. El billete ya está aquí. Físicamente lo tenemos. Entonces, no tengo por qué dudar. Ahora, ¿qué ocurre? No es un billete físico, es un papel, un documento, donde me dice un número, una clave. El pasaje en sí mismo yo no lo tengo. Pero ya está. Tengo que tener esta seguridad. ¿Y esta vida eterna dónde está? Dice que está en su Hijo. Está en Cristo. ¿Dónde es que yo entonces debo de estar? Tengo que estar en Cristo. Porque dice la palabra que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os las he escrito, o las escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengáis seguridad de que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué entonces no tenemos seguridad? ¿Por qué entonces estamos vagando sin tener seguridad? ¿Por qué estamos continuamente, Señor, y por qué aparentemente las cosas no me funcionan? ¿Por qué, Señor, no tengo respuestas a mis oraciones? ¿Por qué entonces da la sensación como que me falta algo? Me falta algo. Y puedo entender, hay veces que los nuevos creyentes se puede entender. ¿Por qué? Porque son nuevos creyentes, no han experimentado. Pero la cuestión no es los nuevos creyentes. A veces son los creyentes de muchos años los que tienen esta inseguridad. Quizás porque han pasado por muchas circunstancias. Quizás han pasado por muchas vicisitudes que les hacen no tener esa seguridad. Pero, Señor, tú no lo estás diciendo. Entonces, ¿por qué no tengo esa seguridad? ¿Por qué entonces en mi pensamiento, es un pensamiento incorrecto? ¿Por qué mi vida no va como yo quiero? Como yo pretendo. ¿Por qué las cosas no me funcionan? Necesitamos la unicidad de Cristo. La semana pasada hablábamos, necesito solo Cristo, la unicidad de Cristo. Pero hoy tenemos que tener seguridad en esta palabra. Seguridad. Porque yo puedo tener el pasaje, ser un hijo de Dios, ser salvo, y no tener la seguridad. Yo puedo tener un pasaje de primera, pero no disfrutar de ese pasaje de primera. Puedo tener todo en Cristo, pero no tener y no disfrutar de todo lo que Dios me ha dado a través de Cristo. Y poder estar sufriendo. Y vivimos pasando limitaciones. Y a veces me recuerda a mi niñez,
Cuando yo iba a la iglesia de pequeño no tenía seguridad en nada. Y cuando crecí y me casé no tenía seguridad en nada. Tenía muchas dudas. Pensaba. La iglesia dice una cosa, pero yo pensaba otra. Por eso a veces recibimos ataques y no sabemos cómo defendernos. Porque no tenemos seguridad. Nos pasa. No tenemos seguridad. Si vuestros hijos les mandáis fuera cuando sean mayores, cuando crezcan, los mandéis fuera del mundo. Si no tienen seguridad, ¿qué va a pasar? Van a fracasar. ¿Qué ocurre si no tenemos defensas en nuestro cuerpo? Si yo no tengo defensas, ¿qué va a ocurrir? Lo más fácil es que entonces la enfermedad venga a mi vida, que yo me enferme. Pero si yo tengo defensas, por muchos virus que vengan, no hay problema. Mi sistema inmunológico va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo defensas. Pero cuando yo era pequeño no tenía apenas seguridad en el Evangelio. Significa que nos esforzábamos mucho, queríamos hacer muchas cosas. Pero como no tenía seguridad del Evangelio, es que no tenía más remedio que fracasar. No teníamos más remedio que fracasar. Ahora, la gracia de Dios que ha venido, podemos cambiar eso. Podemos y debemos de cambiar. Conociendo el Evangelio, entrando en el Evangelio completo, es que nosotros podemos cambiar. Muchas veces nosotros pensamos dentro de la iglesia, y el pensamiento que a veces nos viene es que los no creyentes son el problema. Y lo que pensamos es que el mundo es difícil, es que las personas son complicadas. Es que es muy difícil el campo donde estamos viviendo, el campo universitario, o es muy difícil el campo en mi trabajo, o es muy difícil porque vivo en un barrio, en un contexto, es muy complicado. Y el problema no es el campo, el problema no son los no creyentes, el problema son que los creyentes no tienen seguridad. No tienen seguridad. No tienen la seguridad de solo Cristo, solo Evangelio. No existe esa seguridad y esa es la situación. Por eso los creyentes no es el problema. Lo que los creyentes no saben, ¿qué es el Evangelio? No saben cuáles son las respuestas de Dios. No tienen ese concepto. Ay, no saben que todo está en Cristo. Sí, lo sabemos, lo decimos. Y a veces incluso decimos solo Evangelio, solo Cristo. Pero no tenemos seguridad. Yo necesito la seguridad de la que habla la palabra. De lo que habla la Biblia, que es absoluta, es la seguridad que tenemos para tener respuestas en nuestra vida. Ahora, pero nos encontramos 1 de Pedro 5:7. ¿Qué nos dice? 1 de Pedro 5:7. ¿Recordamos? Nos dice que Satanás está como león rugiente alrededor de los creyentes buscando a quién atacar. Es decir, ¿a quién va a atacar? A los que no tienen esa seguridad. Aquellos que no tienen la seguridad de Cristo es a los que ataca. 1 de Juan 4, 18, 19. Todos aquellos que temen, eso es a los que ataca. A los que tienen temor. Job proclamó esa palabra. ¡Ay, lo que temía me vino! Me ha sobrevenido el problema que yo temía que me viniera. El miedo que yo tenía. La inseguridad que yo tenía. ¿Por dónde el diablo va a atacar? Precisamente por ahí. ¿Cómo va a atacar a alguien que tiene seguridad? Quiero que realmente tengamos la verdadera seguridad en el día de hoy. Si tenemos alguna inseguridad incorrecta, debéis de cambiarla. Cambiar vuestro pensamiento. Cambiar nuestro pensamiento. Estas cosas, dice la palabra, os he escrito a vosotros, decía Pablo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No se lo dice a los inconversos, a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna no es para disfrutarla cuando nos muramos. La vida eterna es para disfrutarla ahora. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que van a la iglesia y no tienen seguridad. No tienen seguridad. A veces preguntas, ¿dónde vas a ir cuando mueras? Pues no lo sé, depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo esté yo en ese momento. Si es un momento en el que estoy bien y voy a la iglesia, iré al cielo. Y si es un momento donde no estoy tan bien y a lo mejor no estoy yendo a la iglesia, pues no lo sé. Y esto me recordaba un chiste que me mandaron una vez, de esos que mandan por internet. Me recordaba y decía, a los vagos, ¿van a ir al cielo o vendrá Jesús a recogerlos? ¿No? No importa.
Aunque seas vago, aunque seas algo que no hagas nada, no importa. Dios te ha dado vida eterna. Eso es lo importante, que Dios te ha dado vida eterna. Lo importante es la obra que Dios ha hecho. El pasaje ya está comprado. El pasaje ya está puesto a tu nombre. Lo importante es entrar dentro y tener esa seguridad. Que nada te puede sacar de ahí. Es no vivir en tu propio pensamiento. Porque cuando uno vive en su propio pensamiento, lo que vienen son problemas. Vive en el pensamiento del Evangelio. ¿Para qué? Para tener fuerza. Ten esa seguridad. Porque cuando uno no tiene seguridad, pierde la fuerza también. Por eso la persona cae, porque tiene inseguridad, no tiene fuerza en el Evangelio. Con esa inseguridad, esos creyentes que no tienen seguridad, la pregunta es, ¿cómo vamos a salvar a los no creyentes? Si yo mismo no tengo seguridad, ¿cómo voy a salvar a los no creyentes? Si los pastores no tenemos seguridad, ¿cómo vamos a salvar a las personas? Si no tenemos esa seguridad. Si nosotros vivimos con unas inseguridades incorrectas, ¿cómo vamos a poder salvar al mundo? Si no tenemos la seguridad puesta dentro de Cristo y dentro del Evangelio, ¿cómo nosotros vamos a poder salvar a este mundo? Es complicado, es muy difícil. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo? La cuestión es que sería bastante improbable que se haga, porque no tenemos esa seguridad. Hay veces que pregunto a creyentes, y esta semana de atrás lo hice en una casa, ¿realmente tú eres un hijo de Dios? Parece una pregunta fácil. ¿Sabes quién es Cristo? ¿Estás seguro que Cristo es tu Salvador y que le has recibido como Señor? ¿Has recibido el Evangelio? Son preguntas que debieran de casi ni pronunciarse, porque deberían de ser obvias las respuestas. Pero ¿te das cuenta? ¿Tienes seguridad en ello? Y a veces cuesta trabajo la respuesta. Y me di cuenta que eso es la inseguridad. Ay, sí, pero decir el sí ya te das cuenta de que es bastante inseguro en sí mismo. ¿Sabes que entre un 70 y un 80% de creyentes responden inseguramente a estas preguntas? Entre un 70 y un 80%. ¿Hay inseguridad en ello? Y no hablo de nuevos creyentes, sino de creyentes de tiempo. ¿En qué avión has montado entonces? ¿En qué avión has montado? ¿Me habré equivocado de avión? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no estoy disfrutando de este viaje? ¿Por qué no estoy tomando el refresco que me ofrecen? ¿Por qué no estoy tomando el alimento que me están dando? ¿Por qué no estoy disfrutando de mi asiento que me puedo echar y tumbarme? ¿Por qué? Y vamos encogidos en el asiento. No, vas en primera. Estira el asiento, puedes tumbarte. Fíjate, si yo soy grande y me pude tumbar. Iba tumbado, durmiendo. Y me acordaba de mi esposa. Digo, este viaje mi esposa hubiera disfrutado muchísimo. ¿Verdad? Pues yo me tumbaba, digo, ella no puede disfrutarlo, lo disfrutaré yo. Dos que se aman, con uno que disfrute será bastante. ¿Verdad? Por lo menos que disfrute uno. Yo me acordaba de ella, pero me estiraba yo. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que ella no estaba en el avión. Si no estás en el avión, no puedes disfrutar de la bendición. ¿Amén? Hay que estar dentro para disfrutar de la bendición. Yo la quería mucho y yo me acordaba de ella. Digo, ay, mi esposa lo que disfrutaría. Ay, mi esposa porque en el avión, que ella para dormir le cuesta mucho trabajo, la incomodidad, digo, aquí dormiría a gusto. Yo pensaba, ay, ¿cómo disfrutaría de este viaje? Pero no estaba en el avión. Yo disfruté por ella. Tenemos que estar dentro del avión. Tenemos que tener esta seguridad dentro del Evangelio. Tenemos que tener la seguridad. Y si nosotros empezamos con esta seguridad, la iglesia cambia. La iglesia va a cambiar de verdad. Y podemos convertir una iglesia en una verdadera iglesia. Y habrá una verdadera obra. ¿Cuándo? Cuando nosotros disfrutemos. Simplemente tengo que ver la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos, que no tenían nada, pero tenían seguridad. Nosotros a veces, como no tenemos la seguridad del Evangelio, tenemos otro tipo de seguridades en otras cosas.
Y si yo no tengo seguridad del Evangelio y no tengo la seguridad de Cristo, ¿de dónde voy a tener la seguridad? Entonces empezamos a buscar seguridad en lo económico, seguridad en el trabajo, seguridad en mi esfuerzo, seguridad en las cosas que yo puedo hacer. Porque mi inseguridad me lleva a buscar seguridades. Y si yo no tengo la seguridad dentro del Evangelio, la voy a buscar en otros lugares. Porque lo necesito para mi vida. Ahora, ¿pero qué es lo que tengo que ver? La iglesia de los primeros cristianos. Y yo veo que era una iglesia donde tenía muchas limitaciones. Veo que era una iglesia donde no había grandes talentos. No había gran economía tampoco. Tampoco eran tantos. En la iglesia primitiva, ¿cuántos había en el aposento alto de Marcos? 120, no eran tantos. Pero yo lo que puedo ver que esa iglesia pudo quebrantar y no ser superada por la teología de los judíos. Toda esa teología judaica que se levantó en contra, no pudo doblegar a esta iglesia primitiva. Todo el estamento judaico se levantó. Cuando el Evangelio empezó a propagarse por el mundo, se enfrentó a la cultura de Grecia, toda la filosofía griega, y Pablo llegó hasta el Areópago y entró en los lugares de la filosofía, de la cuna de la filosofía. Pero no pudo frenar el Evangelio. Vosotros, que sois tan inteligentes filósofos, yo vengo a predicar en el nombre de ese Dios que está, el hueco hecho, que solamente está el pedestal. El Dios desconocido, es el Dios que estáis buscando porque no habéis conocido. Y tenían la seguridad de entrar en ese momento, en ese lugar y enfrentarse a toda la cultura griega, helénica. Y tuvieron que doblegarse. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la seguridad del Evangelio. Una iglesia que pudo quebrantar toda la idolatría de Macedonia. Y cuando entró en Macedonia se encontró con los templos paganos. Y se encontró con toda la cultura de idolatría. Y se encontró con toda esa cultura de dioses. A través del Evangelio, simplemente a través del Evangelio, quebrantó todo Macedonia. Incluso, sin tener economía, entró en el lugar más primordial de aquella época. Entró en Roma. Entraron en Roma. Porque tenían la seguridad de que Dios estaba con ellos. Simplemente, importante que ellos entendieron. Es sencillo. Dijeron, necesito solamente Evangelio. Solamente necesito entrar dentro de este Evangelio. Solo entrar dentro del Evangelio que es Cristo. Solamente necesito eso. Y este Evangelio sí necesita de alguna manera, necesita verdaderos discípulos que tengan seguridad de este Evangelio. Tiene que ir unido. Un discípulo no puede estar fuera del Evangelio. Y un Evangelio necesita de verdaderos discípulos para expandirse. Dios ha determinado que sea a través de discípulos. Se ha autolimitado, podía emplear ángeles. Podía revelarse a sí mismo. Como hizo con Pablo. Pablo se le reveló. Jesús mismo se le reveló camino de Damasco. Pudo haber hecho eso con todos. Pero no, dijo, no. Y levantar discípulos. Quiere contar con nosotros dentro de este proyecto de la evangelización. A través de ello es que la evangelización va a ser hecha, va a llegar a cabo. Y ese fue el pensamiento y la evangelización de la iglesia de los primeros cristianos. ¿Cómo vamos a conquistar España? ¿Cómo vamos a conquistar Ecuador? ¿Cómo vamos a conquistar Rumanía? ¿Cómo se va a conquistar el mundo? Estando dentro del Evangelio. Es estar dentro de la evangelización. Si yo entro dentro del Evangelio, si yo entro dentro de la evangelización como verdadero discípulo, la obra se va a hacer sola. Por eso decimos, la evangelización es fácil, se hace sola. Simplemente tienes que estar dentro del Evangelio. Es entrar dentro del movimiento de la evangelización. Es estar dentro. Una vez que estamos ahí, se hace solo, no hay que hacer nada más. Por eso la visión pastoral no es simplemente tener una iglesia grande. Ya lo dije hace tiempo y de vez en cuando lo digo. No es la visión de la iglesia Aposento Alto tener un templo grande. Queremos tener una iglesia representativa. No buscar un hecho de tener un templo grande. Hay veces que esta es la motivación de otras personas, de otros pastores. No, es que yo quiero tener un templo grande. Porque si tengo un templo grande, tengo muchos miembros, mi nombre va a ser más representativo.
Cuando haya congresos y conferencias van a llamar a un pastor que tenga una iglesia grande, ¿verdad? Normalmente es así. Cuando se hablaba en las reuniones de pastores, dijeron, bueno, ¿a qué pastor invitamos para tal evento? Pues siempre buscabas a pastores que tenían unas iglesias multitudinarias. Entonces, ¿qué ocurre? A veces esa es la motivación, esa es la seguridad del pastor. Queremos tener una iglesia grande, ¿por qué? Porque si tengo una iglesia grande, lo primero que voy a tener es una ofrenda grande. Tiene que ir en proporción. Significa que mi sueldo, no voy a decir que sea un sueldo grande, pero va a estar asegurado. Mis gastos van a estar controlados. Entonces, es una seguridad. Querámoslo o no, es así. Humanamente, si tú estás trabajando en una empresa, en una gran empresa, pues lógicamente vas a tener un sueldo más grande. Y si tienes un sueldo grande, te da tranquilidad, te da seguridad. A veces eso nos confunde. A veces este es nuestro pensamiento. Queremos tener esa seguridad. Pero no estamos aquí pensando en eso. Nuestra seguridad a nivel pastoral tampoco es. Vamos a tener una iglesia grande. Aunque eso en el mundo se vea como que es un triunfo del pastor, como que es un éxito pastoral, no es eso lo que pretendemos. ¿Qué es lo que pretendemos? Que se levanten los discípulos. No es importante tener mucho o poco. Lo importante es que seamos discípulos. Me da igual. Porque con un solo discípulo se llegó a Roma. Con un solo discípulo se penetró en Europa, en primer lugar. Pablo entró. Un solo discípulo. Y antes de entrar en Roma, antes de entrar en Macedonia, Pablo dijo, todo Asia Menor ha sido predicado. Todo Asia Menor. O sea, no estamos hablando de un barrio. Todo Asia Menor, todo el campo, toda aquella región. Pablo, que no tienes internet. Pablo, que no tienes televisión, no tienes radio. Que ahora es más fácil. Que una persona sola puede, a través de los medios, puede alcanzar, pero en aquella época no. Pablo tuvo que ir. Y Pablo fue a todos esos campos. Y predicó el Evangelio. Porque estaba dentro de Cristo, dentro del Evangelio. ¿Entendió? Yo soy un verdadero discípulo que quiero estar dentro del Evangelio, no moverme de ese Evangelio. ¿Cuál es la dirección? Que se levanten los discípulos. Y de entre los discípulos, que se levanten los remanentes. Porque si Dios levanta a los discípulos y establece los remanentes, ya está todo. Ahí está todo el secreto. Simplemente levanta a los discípulos. Si levantan los remanentes, existe la continuidad. No importa lo que pase, habrá continuidad. Yo quiero estar dentro de esto. Vaya un dibujo de un avión. Ese es mi avión. Ahí es donde yo quiero estar. Emplear imaginación, ¿vale? Utilizar la imaginación. Quiero estar dentro. Dentro me da igual. Me da igual estar en primera que estar atrás del todo. ¿Verdad? Hay algunos que irán en primera y otros irán en cola, ¿verdad? Al final. Estemos donde estemos, vamos a ir al mismo lugar. ¿Va a llegar primero el que va en primera o llegaremos al mismo momento, ¿verdad? Todos utilizamos ahí. Ahora bien, si me vais a escoger, yo prefiero ir en primera. ¿Amén? Que todos llegamos, todos llegamos. Que todos vamos al mismo lugar, vamos al mismo lugar. Pero yo prefiero viajar en primera, no sé tú. Yo ya que he probado las excelencias de viajar en primera, yo digo sí o sí en primera, no tiene color. Yo quiero ir disfrutando de Cristo. Quiero ir disfrutando de ese camino. Quiero disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Señor, dentro de eso, dentro de este Evangelio, levanta a los discípulos. Dentro de este Evangelio, Señor, levanta a los remanentes para la continuidad. Yo quiero estar dentro de ese avión. Quiero levantar los discípulos, además, que no sean discípulos de esta iglesia. No que sean discípulos del pastor. Quiero que sean discípulos de Cristo.
Quiero que realmente sean cristocéntricos. No quiero que sean pastordependientes, sino que sean cristodependientes. No es bien, muchas veces llegan, pastor, a ver si un discipulado, porque ando, porque tal, porque cual. Y muchas veces pienso, pero ¿qué ocurre? ¿Dónde estás volando? Tú estás dentro de este avión, tú estás dentro del Evangelio. No es cuestión de más, si tú ya tienes mucho. Dios nos ha dado tanta palabra, llevamos tantos años con tanta palabra, con tanto Evangelio, y todavía tenemos inseguridad. No es cuestión a ver si pastor me da fuerza. Tú deberías ya estar como maestro. Dios nos ha dado tanto ya. ¿Cuál es la diferencia? Entra dentro de la evangelización. Entra ahí dentro y verás que aquí dentro está todo lo que tú necesitas. Dios ya lo ha hecho todo. Dios ya lo ha hecho todo. ¿Para qué? Para que disfrutes. Disfruta de Cristo. ¿Qué tipos de discípulos queremos? ¿Qué tipos de discípulos buscamos? De alguna manera estamos orando. Tres características. Quiero discípulos que sean felices dentro del Evangelio. Amén. Que sean felices dentro del Evangelio. Que tú estés aquí, en primera, y que seas feliz ahí. Dios ha preparado tu lugar para que lo disfrutes. Disfruta de ese Evangelio. Disfrútalo. Porque ahí, en ese lugar, tú tienes poder. ¿Qué tipo de poder? El poder que está haciendo que el avión tire para abajo y no se caiga. Es el poder sobre el diablo que trata de que tú no disfrutes, de que tú no estés cómodo en ese avión, de que seas engañado y que tengas inseguridad y no estés disfrutando de todo lo que Dios te está dando dentro de ese avión, que es Cristo. Quiere que disfrutes, tú tienes el poder para quebrantar todo poder de la oscuridad. Tú eres un discípulo para ser feliz. Evangelio es que tú seas feliz. Y cuando tú tengas esa felicidad, empleando ese poder, tú simplemente vas a tener evidencias. Vendrán las evidencias como discípulo a ese campo. No tienes que hacer nada más. Es el tener 300% de especialización. Sé especialista en lo que Dios te ha dado. ¿En qué? En disfrutar del Evangelio que Dios te ha dado. Simplemente tenemos que preparar una cosa. Solamente tú tienes que preparar el Evangelio. Si tú preparas el Evangelio en tu vida, ya está todo. Prepara para disfrutar de ese Evangelio. Prepara solamente esa cosa. Si nosotros preparamos Evangelio, todas las demás cosas vendrán. El disfrutar vendrá. El ser feliz vendrá. Mateo lo empleó, lo dijo de una manera clara: buscad primeramente el reino de Dios. Emplea y busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás te vendrá. Es decir, busca el reino. Todo lo demás está dentro. Ahí está. Ahí es donde te van a servir. Te van a ofrecer el refresco, te van a ofrecer el plato. Disfruta de lo que Dios ya ha hecho para ti. Si nosotros no disfrutamos, si nosotros no nos funciona el Evangelio, significa que tampoco disfrutamos de Emmanuel. Significa que no estamos disfrutando. Si no nos funciona el Evangelio, tampoco podremos hacer la guerra espiritual. Si no disfrutamos del Evangelio, entonces la oración y la evangelización se convierten en cosas complicadas, muy difíciles de hacer. Porque todo está dentro del Evangelio. Nosotros hemos recibido mucha bendición. Hermanos, habéis recibido mucha bendición, os felicito por ello. Habéis sido grandemente bendecidos en Cristo. Pero no lo disfrutáis. Ay, pastor, es que ahora no funciona. No importa que no te funcione ahora. No es eso lo importante, no os preocupéis. Porque al final el Evangelio funciona, sí o sí. Pastor, es que ahora no te preocupes, estás pasando turbulencias. Estás pasando turbulencias, no te preocupes.
Evangelio sí o sí funciona. Sí o sí tú vas a llegar a tu destino. No te preocupes. El Evangelio cada vez mejora. Tienes que disfrutar de ello. Por eso lo importante es que estemos dentro del Evangelio. Es una etapa que se está haciendo. No es que funcione o no funcione. A veces este es nuestro pensamiento humano y es el pensamiento religioso. Es que me va a funcionar o no me va a funcionar. No es esa la cuestión. La cuestión es estar dentro del Evangelio o no estar dentro del Evangelio. No es cuestión de que funcione o que no funcione. Ese es el pensamiento nuestro. Es el pensamiento religioso. Cuando Dios llama a Noé y le hace construir un arca, ¿qué es lo que le dijo? Entra dentro del arca. No es cuestión de que funcione o no funcione. Entra dentro del arca. Si estamos fuera del arca, al final fracasamos. Es así. Al final perecemos. El arca es Cristo. Es ese avión que dibujamos hoy, pero que podemos verlo a través del arca. Estamos ya dentro de Cristo. Entonces no es cuestión de que funcione o no funcione. Es estar dentro de Cristo. No es que funcione o deje de funcionar. Es estar dentro del Evangelio. Leamos Efesios 1.3. ¿Qué nos dice? Efesios 1.3, si leemos, nos dice que ya Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo. Es decir, ya lo ha hecho. Ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Significa que si estamos dentro de Cristo, disfrutamos de todo. Todo está dentro. Eso significa estar dentro del arca. Nosotros estamos dentro. Y no importa si afuera hay truenos, relámpagos, crisis o lo que sea. Da igual. Estamos dentro del arca. Es que fíjate qué tormenta. No importa. Estamos dentro del arca. Ahora que van a transmitir o van a echar la película de Noé, ¿verdad? En televisión ya la están anunciando. La clave es entrar dentro. Luego verás como hay mucha gente que querrá entrar, no podrá. Lo importante es estar ahí. Aunque durante 40 días y 40 noches esté lloviendo. ¿Qué más da? No importa. ¿Por qué? Estamos dentro del arca. Ahí tenemos toda bendición. Porque estamos dentro del arca. Y en el arca está todo. Estamos dentro del Evangelio. Y dentro del Evangelio está todo. Estamos dentro de Cristo. Y en Cristo está todo. Toda bendición espiritual ya está en Cristo. Hermanos, tenemos que tener seguridad de estar dentro. Dentro. Dios preparó todo dentro de ese arca. Dios lo preparó todo. Para que cuando nosotros entráramos, no hiciera falta nada más. Lo único es entrar dentro del arca. Yo quiero tener seguridad en esto. Hay muchos creyentes que entran en el arca, pero a mitad de camino, cuando vienen los truenos, quieren poner un pie fuera del arca. No se puede. O estás dentro o estás fuera. No hay un término medio, ¿verdad? No hay término medio. Estás dentro o estás fuera, es ahí. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Las respuestas también las da Dios. Las bendiciones también las da Dios. La vida también la da Dios. Y la gracia también. Todo lo da Dios. Todo lo tenemos ahí. Todo. Para que lo entendamos. Esto es un gran estanque de agua. ¿Verdad? Y nosotros estamos aquí. Sedientos. Sedientos. Pero todo esto está lleno de agua. Dios lo que hace es abrir un conducto. Que es Cristo. ¿Para qué? Para que el agua fluya hacia nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero agua, simplemente es abrir el grifo, que es Cristo. Y beber. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene todo, todo está aquí, Dios todo lo tiene. Pero ¿cómo viene? A través de Cristo. Entonces, si yo quiero, a través de Cristo, todo está ahí. Amén. Todo está ahí. Abrir el grifo. Simplemente abre el grifo. El agua ya está ahí dentro. El agua está ahí. Simplemente es
girar y beber de ese agua. Dios todo lo tiene ahí. Todo es de Dios. ¿Por qué entonces la preocupación? Por la inseguridad. No estamos seguros. Yo os invito a entrar dentro de Cristo, entrar en el arca, disfrutar de Cristo en todas las cosas, porque todas las cosas están en Cristo a través de Él. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos entender 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18. ¿Sabéis lo que dice? Estad siempre gozosos. Estar siempre felices. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el plan de Dios? Sé feliz. Disfruta del Evangelio. Disfruta de la gracia. Esta semana una hermana me decía, es que hay una gracia que libera y una gracia que encadena. ¿Y esa gracia que encadena cuál es? Le pregunté. Cuando te empiezan a mandar, tienes que hacer esto, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que ser santo, tienes que ser puro, tienes que hacer. Y yo le dije, es que eso ya no es gracia. Yo quiero disfrutar de la gracia que es en Cristo Jesús. Porque ahí está todo. Porque ahí lo tenemos todo. Simplemente ten seguridad en ello. No tiembles. No tiembles. Ten seguridad. Aunque vayas por ahí y haya tormentas, aunque haya turbulencias, no tiembles. Vas a llegar. Por eso, aunque vayas en ese avión y haya turbulencias, yo sigo durmiendo. Yo sigo durmiendo. Yo no me preocupo. Digo, ahí está el capitán. Ahí está. ¿Verdad? Que hay turbulencias, ya se encargarán ellos. Que hay tormenta, ya se encargarán ellos. Pastor, ¿y si se cae el avión? ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Pasamos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo máximo que te puede ocurrir, hermano? ¿Que te mueras? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo más grave que te puede ocurrir? ¿Que nos muramos? Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Amén. Para mí el morir es ganancia. Porque pasaré a la presencia de Dios. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el temor? No tengas inseguridad. Está dentro de Cristo. Permanece dentro de Cristo. Permanece en este Evangelio. Solo Evangelio, solo Cristo. Sé un verdadero discípulo con esta seguridad y tendrás la victoria. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Os bendigo a todos los que a través también de internet van a estar escuchando este mensaje, que ya lo están escuchando incluso en otros países, para que permanezcamos juntos en Cristo y en la unicidad de Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.